¿Por qué una misma nación ha sido el blanco de odio y persecución durante más de 2 milenios? No hablamos de un único evento, ni de un dictador en particular. No fue solo bajo el yugo del Tercer Reich, ni exclusivamente durante la Inquisición. Tampoco fueron solo los cruzados o el Imperio Romano. La verdad es que a lo largo de los siglos, en distintas épocas y bajo diferentes imperios, el pueblo judío ha sido marginado, exiliado, culpado de crisis y brutalmente atacado en incontables momentos de la historia humana. ¿Qué tiene este pueblo que lo convierte una y otra vez en objetivo de tanta hostilidad? ¿Qué provoca esa reacción que trasciende generaciones, geografías y culturas? Y antes de que nos adentremos en este viaje de descubrimiento, te animo a apoyar esta misión de conocimiento. Dale like a este video, suscríbete ahora mismo al canal Las Crónicas Bíblicas y deja un comentario con la frase: Señor, aumenta mi fe cada día. Tu participación nos ayuda a llegar más lejos y a seguir produciendo contenidos que revelan lo que muchos prefieren callar. Hoy te invito a sumergirte en una narrativa tan impactante como reveladora. Vamos a explorar no solo los hechos históricos, sino las raíces profundas de este fenómeno que ha dejado huellas imborrables en la humanidad. Esta no es una historia cualquiera. Es una historia incómoda, intensa y más necesaria que nunca para entender el presente. Imagina por un momento vivir en una civilización donde eras libre de adorar cualquier divinidad, pero al mismo tiempo eras perseguido si te atrevías a no rendir culto a todas. Ese era el mundo del Imperio Romano, una sociedad que se consideraba tolerante, siempre y cuando no desafiases el consenso religioso general. Y es precisamente ahí donde comienza una de las más complejas y fascinantes tensiones espirituales, culturales y políticas de todos los tiempos. Mientras el imperio se expandía por el mundo antiguo, imponiendo su dominio con ejércitos poderosos y una estructura política organizada, también ofrecía algo que pocos esperarían: libertad religiosa, ao menos superficialmente. Em Roma, você podia adorar a praticamente qualquer divindade, desde que reconhecesse uma acima de todas, o próprio imperador, considerado um ser quase divino. Essa era a linha que não podia ser cruzada, a lealdade total ao trono. Pero entonces legaron ellos, un pueblo singular que no traía consigo templos para múltiples dioses ni mitologías complejas. Solo creían en un único Dios invisible, supremo sobre todo y todos. Un Dios que no se podía representar con imágenes ni estatuas, y mucho menos compartir espacio con la figura de un hombre elevado a la divinidad. Para los romanos, esto no era simplemente extraño. Era una provocación abierta, un acto de desobediencia espiritual que rayaba en la rebeldía política. El rechazo de los judíos a adorar al emperador no pasó desapercibido. No aceptaban compromisos ni sincretismos. Mantenían sus costumbres, su idioma, sus normas dietéticas y su estricto descanso en sábado. Vivían entre los demás, pero no como los demás. Y eso les trajo problemas. El famoso historiador romano Tácito, una especie de influencer académico del siglo I, no ocultó su desprecio. Los describía como obstinados, cerrados y arrogantes. El emperador Tiberio, cansado de lo que consideraba una actitud intransigente, ordenó su expulsión de Roma en el año 19. ¿La excusa? Que estaban contaminando a los ciudadanos con sus ideas, pero la verdad era más profunda. El imperio no sabía cómo manejar a un pueblo que se negaba a rendirse cultural y espiritualmente. Con el paso del tiempo, la incomodidad se convirtió en sospecha, y la sospecha en opresión. Las diferencias religiosas fueron interpretadas como deslealtad política. Y finalmente, todo estalló.
La revuelta de Bar Kokhba entre los años 132 y 136 de Cristo fue el último gran intento de los judíos por liberar su tierra del control romano. Fue una lucha épica, pero terminó en derrota. La respuesta del imperio fue devastadora. Jerusalén fue arrasada, los judíos fueron expulsados de su propia patria y sus prácticas religiosas prohibidas. Incluso el nombre de su tierra fue borrado, y así comenzó el largo capítulo de su historia como un pueblo errante. Para Roma, los judíos representaban un error en el sistema, una pieza que no encajaba en el gran rompecabezas imperial. Para los judíos, Roma era una nueva versión del faraón que una vez intentó quebrar su fe, pero el daño ya estaba hecho. A partir de entonces se consolidó una idea que perduraría por siglos, la de que los judíos eran un pueblo imposible de asimilar, un cuerpo extraño dentro del organismo del imperio. Y esa diferencia, esa fidelidad inquebrantable a su identidad, fue más temida que cualquier ejército enemigo, porque cuando el poder teme lo que no puede controlar, la historia suele repetirse con persecuciones. Durante generaciones, los judíos fueron vistos como problemáticos, difíciles de integrar, pero cuando el cristianismo comenzó a expandirse, una fe que en sus inicios brotó del propio judaísmo, surgió una nueva grieta aún más profunda. Porque esa nueva comunidad espiritual, nacida del tronco judío, pronto comenzó a ver a su raíz como su mayor obstáculo. Al principio, los seguidores de Jesús eran judíos, compartían las escrituras, las festividades y los códigos de vida. Pero algo cambió. Para ellos, Jesús no era solo un maestro, sino el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Y esa afirmación transformaría para siempre la relación entre ambos pueblos. Con el paso del tiempo, emergió una idea profundamente influyente y también muy peligrosa: la doctrina del reemplazo. Esta creencia afirmaba que el cristianismo no solo era una continuación del judaísmo, sino que lo había sustituido por completo. Según esta visión, el pacto de Dios con el pueblo judío había llegado a su fin. Ahora, la Iglesia era la nueva heredera, el nuevo Israel, el verdadero pueblo escogido. Esta interpretación alteró radicalmente la manera en que muchos cristianos comenzaban a leer las Escrituras. Las cartas del Nuevo Testamento, especialmente la dirigida a los romanos, fueron entendidas como una crítica directa al pueblo judío. Algunos comenzaron a ver a los judíos como un grupo espiritualmente ciego, cuya única función histórica era servir de contraste para resaltar la gracia otorgada a otros pueblos. Con el tiempo, esa visión distorsionada se fue profundizando. Surgió un resentimiento que comenzó a calar no solo en los textos teológicos, sino en la mentalidad colectiva. Uno de los padres más influyentes de la Iglesia, Juan Crisóstomo, conocido por su elocuencia, llegó a describir a los judíos con términos muy duros, llamándolos opositores al propósito divino. Sus palabras no quedaron en el terreno de la opinión, fueron tratadas como doctrina. Aunque en esos primeros siglos no se desató una violencia generalizada contra ellos, la semilla de la exclusión social ya había sido plantada. En el siglo II, por ejemplo, el Concilio de Elvira estableció prohibiciones claras. Los cristianos no debían casarse con judíos, ni siquiera compartir comidas con ellos. La distancia no era solo espiritual, era cultural y social. Se estaba gestando un muro, y pronto ese muro se convirtió en una barrera sangrienta. A finales del siglo XI, el Papa Urbano II convocó lo que sería conocido como la Primera Cruzada, con el objetivo declarado de recuperar los lugares sagrados. Pero antes siquiera de pisar Tierra Santa, muchos cruzados encontraron un enemigo más cercano: las comunidades judías de Europa.
En ciudades como Worms, Maguncia, Colonia y Metz estallaron masacres que terminaron con la vida de miles de personas inocentes. Incluso en Espira, donde el obispo intentó ofrecer protección, no pudo contener la furia. Los judíos fueron acorralados con una elección imposible: abandonar su fe o enfrentar la muerte. Para aquellos cruzados, influenciados por años de discursos hostiles, los judíos eran los responsables históricos de haber rechazado al Salvador, y por eso no merecían clemencia. Lo que se había anunciado como una misión de fe se transformó para muchos en una campaña de exterminio. La fidelidad de los judíos a sus creencias ancestrales los convirtió en un blanco constante. La misma comunidad que proclamaba el amor al prójimo parecía haber hecho una excepción cuando se trataba de aquellos que se negaban a aceptar al Mesías. Y así, una diferencia espiritual fue convertida en violencia institucionalizada. El abismo, que alguna vez fue solo teológico, ahora se expandía con consecuencias sangrientas. La desconfianza se convirtió en política y la separación en odio. El conflicto ya no era doctrinal, se estaba convirtiendo en histórico y existencial. Tras las cruzadas, esa hostilidad encontró nuevos disfraces. Ya no era suficiente acusar a los judíos de haber rechazado al Salvador. Pronto comenzaron a surgir rumores aún más oscuros y peligrosos. Todo comenzó en la ciudad de Norwich, Inglaterra, en el año 1144. Un niño fue hallado sin vida en circunstancias misteriosas. Sin pruebas y motivado por prejuicios, un monje local acusó a la comunidad judía de haberlo eliminado como parte de un supuesto ritual secreto. Desde aquel oscuro episodio en Norwich, comenzó a tomar forma una de las calumnias más persistentes y sangrientas de la historia: la acusación de sangre. Esta idea, aunque absurda y sin fundamentos, se propagó como un incendio incontrolable en la conciencia medieval. Se decía que los judíos secuestraban y eliminaban niños cristianos para utilizar su sangre en rituales religiosos. Una afirmación infundada, imposible desde la perspectiva tanto ética como religiosa del judaísmo, que prohíbe estrictamente el derramamiento de sangre humana. Aún así, la verdad dejó de importar. Lo que prevaleció fue el miedo, y ese miedo fue aprovechado por muchos. Cuando el pánico se instala, la lógica se disuelve. Y en medio del caos vinieron los saqueos, las torturas y las matanzas organizadas. Gobiernos enteros vieron en esta mentira una herramienta política, una oportunidad para confiscar propiedades, cancelar deudas, consolidar el poder y canalizar el odio hacia un blanco indefenso. Acusar a los judíos se convirtió en una estrategia para desviar la atención de las propias fallas y alimentar un enemigo interno conveniente. Pero la maquinaria de discriminación no se detuvo ahí. En el seno de la Iglesia, los sínodos comenzaron a imponer medidas cada vez más degradantes. En el año 1215, durante el Cuarto Concilio de Letrán, se estableció un decreto que obligaba a los judíos a vestir prendas distintivas. Estas marcas visuales servían para señalarlos en público, para diferenciarlos, evitar el contacto e incluso justificar ataques. Era un sistema calculado, una exclusión programada que institucionalizaba el aislamiento. Y si no podían integrarse ni ejercer oficios como los demás, ¿cómo sobrevivir? Aquí es donde entra en juego un elemento clave: el dinero. Mientras la Iglesia prohibía a los cristianos practicar la usura, cobrar intereses sobre préstamos, el comercio y la necesidad financiera seguían creciendo. Alguien tenía que cubrir ese vacío, y ese alguien fue el pueblo judío. No por codicia, como más tarde se los acusaría, sino porque fue prácticamente la única actividad económica que les dejaron disponible. A los judíos se les prohibía poseer tierras, ingresar en gremios, formar parte de oficios artesanales. Las opciones eran limitadas.
Así, muchos se vieron obligados a dedicarse al préstamo de dinero, una función esencial pero impopular. Con el tiempo, esa situación fue distorsionada y transformada en una nueva acusación. Ahora eran vistos como ávidos de oro, como manipuladores financieros, corruptos, insaciables. La narrativa del odio se completó, y el arte contribuyó a reforzarla de manera grotesca. En las fachadas de iglesias, plazas y edificios públicos comenzaron a aparecer representaciones ofensivas como el infame cerdo judío, una imagen antisemita donde se caricaturizaba a los judíos amamantando de una cerda. Esculturas cargadas de desprecio, diseñadas para humillar y deshumanizar. Algunas de estas representaciones siguen en pie hoy, como cicatrices de piedra que el paso del tiempo no ha logrado borrar. El odio ya no necesitaba justificación racional, era tradición. Se había convertido en parte del paisaje cultural, un ciclo perverso que se repetía generación tras generación, alimentado por mentiras, ignorancia y conveniencia. En la historia de la humanidad, pocas comunidades han sido tan castigadas simplemente por resistir y sobrevivir. En el siglo XIV, Europa se encontraba sumida en una de las mayores catástrofes que el continente haya conocido, la peste negra. Esta enfermedad avanzaba con una rapidez implacable, dejando un rastro de muerte, ciudades enteras vacías y una población envuelta en un terror absoluto. Médicos, religiosos e intelectuales no encontraban explicación. Y cuando la ciencia falla, el miedo toma el control. En este escenario de desesperación comenzó a circular un rumor letal. Alguien estaba envenenando los pozos de agua. ¿Quién? Los judíos. ¿Por qué? Porque, según decían, enfermaban menos, porque vivían juntos, porque eran distintos. Y en tiempos oscuros, lo distinto es percibido como amenaza. Y si llegaste hasta aquí y aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo ahora. Ayúdanos a seguir compartiendo estas historias que el mundo no debe olvidar. Dale like y deja en los comentarios: Señor, aumenta mi fe cada día. Tu apoyo hace la diferencia. En 1348, un hombre conocido como Aimet fue sometido a brutales torturas hasta que, entre gritos y huesos rotos, confesó haber contaminado las fuentes de agua en Venecia y Toulouse, supuestamente siguiendo órdenes de un rabino. La confesión, arrancada bajo tormento, fue todo lo que hacía falta para prender la mecha de la violencia. En cuestión de semanas, el odio estalló. El 14 de febrero de 1349, en la ciudad de Estrasburgo, aproximadamente 900 judíos fueron quemados vivos en la plaza principal, mientras la población miraba impasible. En Basilea, toda la comunidad fue exterminada. En Zúrich, Ginebra y otras regiones, los pogromos alcanzaron niveles de crueldad indescriptibles. Y a pesar de todo, la peste no se detuvo. No importaban las evidencias, no importaba que también murieran judíos por la enfermedad. Lo que prevalecía era una mentira que ya se había convertido en dogma, una excusa disfrazada de justicia. Se estima que durante esta época hasta el 60% de la población judía en Europa perdió la vida. Y no solo por la enfermedad, sino por las llamas de la intolerancia. El propio Papa Clemente VI intentó frenar esta barbarie mediante bulas papales que defendían a los judíos, declarando que no eran responsables de la peste. Pero sus palabras se ahogaron entre los gritos de las turbas enfurecidas. La razón había sido sustituida por el fanatismo. Aún así, hubo excepciones. En Milán, el duque decidió proteger a su comunidad judía. Sabía que eran esenciales para el funcionamiento económico de la ciudad. Allí sobrevivieron, pero fueron una excepción aislada en un continente sumido en el caos. La peste no solo mató cuerpos, también destruyó la compasión y dejó tras de sí una Europa vacía de misericordia.
El antisemitismo entonces dejó de ser únicamente una forma de prejuicio. Se transformó en una práctica arraigada, casi automática, incrustada en las instituciones, el arte, la religión y la política. Ya no era solo odio, era costumbre. Y cuando una sociedad entera aprende a culpar al mismo grupo una y otra vez, la verdad se vuelve irrelevante. Llegamos así al siglo XIX. Europa vibra con el fulgor de la revolución industrial. La ciencia avanza a pasos gigantescos. Electricidad, ferrocarriles, vacunas, astronomía. El mundo parece despertar a una nueva era. Pero en medio de este renacimiento también florece una sombra, el nacimiento de las pseudociencias, y entre ellas una mutación moderna del antisemitismo. Ahora, la discriminación se disfraza de teoría racional. En 1879, un periodista alemán llamado Wilhelm Marr acuñó por primera vez el término antisemitismo, no como un insulto, sino como una idea supuestamente científica. Su objetivo era eliminar cualquier componente religioso del rechazo a los judíos y convertirlo en una cuestión biológica. Ya no eran distintos por lo que creían, sino por lo que eran. Surgen entonces discursos sobre razas superiores e inferiores. Intelectuales como Arthur de Gobineau escriben tratados sobre la desigualdad racial y la eugenesia, una rama distorsionada de la biología, comienza a ganar adeptos. En este modelo, los judíos son ubicados en la base de la pirámide, considerados como un grupo genéticamente inadecuado para la civilización occidental, y así, con un barniz de legitimidad científica, se imponen nuevas restricciones. Son excluidos de universidades, se les prohíbe ejercer profesiones claves, se les impide casarse con personas no judías y, en muchos países, se limitan drásticamente sus posibilidades de migrar. Todo esto respaldado por estudios que hoy sabemos que fueron manipulados, sin rigor ni base. La ciencia, en lugar de liberar, se convirtió en un arma más, un instrumento para justificar la exclusión, la persecución, el aislamiento. Y el antisemitismo, una vez más, se adaptó a los tiempos como un virus que muta para sobrevivir. El odio no se detuvo con los siglos ni con el avance del pensamiento. En 1894, Francia, una nación símbolo de libertad y razón, se vio sacudida por uno de los escándalos judiciales más vergonzosos de su historia, el caso Dreyfus. Alfred Dreyfus, un capitán del ejército y ciudadano francés de origen judío, fue acusado falsamente de traición a la patria. No hubo pruebas sólidas, pero tampoco hicieron falta. La prensa lo sentenció antes que el tribunal. La opinión pública, alimentada por décadas de prejuicio, pedía venganza. Aunque años después sería declarado inocente, el mensaje ya estaba grabado en piedra. Para muchos, ser judío bastaba para despertar sospechas. Este mismo clima de sospecha se convirtió en el terreno fértil para la propagación de teorías conspirativas que aún hoy contaminan a Internet y los discursos de odio. Una de las más infames fue los Protocolos de los Sabios de Sion, un documento completamente falso, fabricado por la policía secreta del zar ruso, que pretendía demostrar que existía un plan secreto judío para dominar el mundo. El texto fue desmentido en múltiples ocasiones, pero su contenido encontró eco en corazones predispuestos al odio. Y como toda mentira bien contada, sobrevivió al paso del tiempo. Así, con tinta y papel, se preparaba silenciosamente el terreno para algo mucho más oscuro. Porque cuando el racismo se disfraza de lógica científica, cuando el odio se presenta como ley natural, ya no necesita argumentos, se convierte en política de Estado. Y lo que antes eran prejuicios, ahora son decretos, órdenes y estructuras legales. Tras la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó devastada, económicamente colapsada, moralmente quebrada, con millones de personas desempleadas y sin rumbo. En esa desesperación colectiva,
Muchos comenzaron a buscar respuestas, alguien a quien culpar, una causa de tanto sufrimiento. Fue entonces cuando surgió una figura que canalizó toda esa rabia en una sola dirección: Adolf Hitler. Veterano, herido y frustrado, Hitler encontró en el antisemitismo no solo un discurso conveniente, sino un eje central para su ideología. Él no creó ese odio, lo heredó, pero lo elevó a política oficial. Según su visión deformada, los judíos no eran simplemente diferentes, eran la raíz de todos los problemas de Alemania. En su retórica, el desempleo, la decadencia cultural, el comunismo, el capitalismo, la inflación, todo era culpa de una sola comunidad. Y según él, había una única solución: erradicarla. En 1935 se promulgaron las leyes de Nuremberg. Estas normativas legalizaron la exclusión total, se prohibieron los matrimonios entre judíos y no judíos. Se les despojó de la ciudadanía alemana, se les expulsó de escuelas, universidades, empleos públicos y comercios. Ya no eran vecinos, no eran parte del pueblo alemán. Fueron convertidos en parias legales. Y cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, esa marginación se convirtió en encierro sistemático. Primero llegaron los guetos, lugares como Varsovia, donde miles de personas eran hacinadas en condiciones infrahumanas, sin acceso a alimentos ni medicinas, rodeadas por muros y alambres de púas. Luego comenzaron las deportaciones. No eran traslados a cárceles, sino a centros diseñados exclusivamente para matar. En enero de 1942, en la conferencia de Wannsee, los altos mandos del régimen nazi oficializaron lo que llamaron con frialdad la solución final al problema judío. Una frase escalofriante que ocultaba el inicio del genocidio más sistemático y mecánico de la historia. Surgieron entonces nombres que aún hoy causan escalofríos: Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Majdanek, en campos donde millones fueron exterminados. Los que llegaban eran separados inmediatamente. Los que eran considerados aptos eran enviados a trabajos forzados. Los demás, ancianos, mujeres embarazadas, niños, eran enviados directamente a las cámaras de gas. Dentro de estos campos, médicos como Joseph Mengele realizaron experimentos brutales y crueles, especialmente con gemelos, sin ninguna ética, sin ningún remordimiento. Pero lo más perturbador no fue solo la maquinaria nazi, sino la participación silenciosa y a veces activa de la población civil. Vecinos, comerciantes, empleados públicos, en varios países europeos colaboraron con las deportaciones. Algunos lo hicieron por miedo, otros por odio, muchos simplemente por indiferencia. En cuestión de pocos años, 2/3 de la comunidad judía en Europa fue aniquilada. Se estima que más de 6 millones de personas fueron asesinadas, no por enfermedades, no por guerras, sino por su identidad, por quienes eran, por portar un apellido, una creencia, una historia. Y cuando el mundo abrió los portones de los campos, encontró hornos aún calientes, montañas de cuerpos sin nombre, maletas marcadas, cabello humano embalado. Ya era demasiado tarde. El odio que se había incubado durante siglos finalmente alcanzó su punto más alto en el corazón de una civilización que se creía ilustrada, moderna y racional. Una sociedad que alardeaba de progreso científico, derechos humanos y filosofía humanista terminó fallando de la forma más cruel imaginable. Pero aunque ese capítulo pareciera haber quedado en el pasado, la verdad es que el antisemitismo no desapareció, solo cambió de máscara. Hoy no siempre se presenta como dogma religioso ni como teoría racial. A veces se disfraza de ideología política, de pseudo-intelectualismo o incluso de activismo social. Pero el mecanismo sigue siendo el mismo: identificar a un grupo y cargarlo con la culpa de todos los males, transferir frustraciones, fracasos y miedos hacia un chivo expiatorio. Cambian las palabras, cambian los eslóganes,
pero la violencia, esa permanece, y lo más inquietante es que ya estuvimos aquí. Puede que los eventos no se repitan con los mismos rostros ni con los mismos uniformes, pero los patrones sí. Primero, el aislamiento, luego, la sospecha, las falsedades que se convierten en rumores, el silencio cómplice, la costumbre de mirar hacia otro lado. El odio no se evapora por sí solo, se transmite, se hereda, se normaliza, se transforma en tradición. Si no lo enfrentamos con memoria activa, con educación firme, con empatía verdadera, regresa. Pero no lo hace gritando ni marchando con antorchas. Vuelve con bromas que parecen inocentes, con comentarios disfrazados de opinión, con publicaciones que insinúan lo inaceptable como si fuera solo una reflexión. Vuelve en voz baja, hasta que ya es demasiado tarde. Recordar no es un gesto simbólico, es una responsabilidad urgente, porque cada vez que olvidamos, la historia no se repite, se reinicia. La solución no se limita a escribir leyes ni a levantar monumentos. Está en mantener viva la conciencia, en identificar las señales antes de que sea tarde, en hablar cuando todos callan, en romper el ciclo de la indiferencia. No se trata solo de decir nunca más. Se trata de que no vuelva a suceder, de que no se abra la puerta ni una vez más al abismo. Gracias por llegar hasta aquí. Si este mensaje tocó tu corazón y sientes que este tipo de contenido tiene que seguir existiendo en la plataforma, suscríbete al canal Las Crónicas Bíblicas, deja tu me gusta, comparte este video con alguien que valore la verdad y escribe en los comentarios, Señor, aumenta mi fe cada día. Eso nos ayuda a seguir. Y si quieres continuar aprendiendo sobre los grandes eventos que cambiaron el rumbo de la humanidad, haz clic en alguno de los próximos videos que aparecen en tu pantalla. Te prometo que cada historia que exploramos aquí revelará una nueva verdad. Bendiciones.